Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, buenas noches. Hola. Buenas noches, maestra. Hola, hola, muchas gracias por estar aquí conectados el día de hoy, martes, estamos a martes 3. Bienvenidos a todos. No sé si por ahí nada más me puedan confirmar que estamos viendo correctamente la presentación del tema de hoy, o lo que terminó de darle entrada aquí a los que se están conectando. Ok, muy bien, gracias. Por ahí ya me contestaron. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Tocaya. Muy bien. Gracias. Gracias por confirmar. Muy bien, bueno, pues como les comentaba, bienvenidos a la sesión del día de hoy. En esta ocasión, bueno, pues nos corresponde ver este tema relacionado a la filosofía presocrática y clásica. Vamos a ver que vaya la agenda del día de hoy. Vamos a ver una pequeña introducción en torno a este tema. Luego, bueno, pues haríamos la explicación propiamente para luego terminar con pues la dinámica de repaso y luego dar una, o antes, ¿verdad? Antes de entrar a la dinámica de repaso, ver qué actividad se espera ustedes estén desarrollando en esta semana, ver si tienen dudas en relación a lo que tienen que desarrollar, que en este caso sería el seguimiento académico, para terminar con la dinámica de repaso. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar propiamente, ¿verdad? Por ahí que déjenme ver si se está viendo. Ok. Hay que recordar, ¿verdad? En estas primeras sesiones hemos visto que la filosofía, bueno, es una disciplina que siempre nos está invitando a explorar, pues, lo que es el pensamiento humano. De hecho, es por ello que en todo lo que va a ser la materia, vamos a ir conociendo, pues, diversos personajes. Discúlpenme, es que estoy acá entrando y saliendo para darle ingreso aquí a los que se están conectando. Entonces, vamos a ir conociendo a diversos personajes que pues tenemos que ubicar, ¿verdad? ¿Cuál fue su propuesta en cuanto a pensamiento? Obviamente, pues, considerando, ¿verdad? Y el contexto en el cual ellos llegaron a desarrollar pues su ideología, ¿verdad? Entonces, la filosofía nos va a ir siempre a tratar de llevar a cuestionar las realidades que nos rodean, a buscar siempre comprender ese mundo que habitamos para, bueno, poder comprender, pues de cierta manera tratar de comprender el mundo en el cual vivimos, ¿verdad? Entonces, en este tema vamos a ir conociendo a los primeros filósofos considerados como presocráticos. Esto fue porque fueron anteriores a Sócrates. Fueron un grupo de pensadores que, bueno, pues obviamente vivieron en la antigua Grecia. Y estos grandes sabios desempeñaron un papel muy importante en la formación de la filosofía. Siempre, pues, tratando de buscar dentro de todo, ¿verdad? Los fenómenos que veían, ¿verdad? Se aventuraron, pues, a explorar la naturaleza de la realidad y sobre todo, pues, la esencia de la existencia humana. Entonces, es interesante ver, ¿verdad?, cómo ellos empiezan a ver, a tratar de encontrar el origen de todas las cosas, ¿sí? Aquí, bueno, pues vamos a darnos cuenta que algunas de sus ideas ya de cierta forma sirvieron de base o incluso vamos a darnos cuenta que algunas de sus teorías pues no estaban del todo, digamos, mal, ¿verdad? Algunas de ellas ya muchos años
después, ¿verdad? Con tecnología y demás, con los grandes avances que hoy en día tenemos, pues hemos constatado que efectivamente, ¿verdad? Tenían razón en cuanto al pensamiento del origen de las cosas, ¿verdad? También vamos a ver, a conocer a los filósofos clásicos, lo que viene a ser la filosofía clásica griega, un periodo en el cual pues está caracterizado por la influencia sobre todo de grandes pensadores, empezando por Sócrates, Platón y Aristóteles. Y bueno, estos filósofos no solo continuaron con esa tradición que iniciaron los presocráticos, sino que también contribuyeron mucho a la evolución, ¿verdad? Porque todo esto va en torno a la evolución del pensamiento y dejaron, bueno, pues un legado muy duradero. Vamos a conocer a un personaje muy importante. Es uno de mis personajes favoritos, ¿verdad? En cuanto a lo que es estos grandes filósofos, podemos decir, y que bueno, han influido también en nuestras vidas, en la forma en la cual, bueno, pues tenemos y debemos de comprender el mundo. Entonces, eso es lo que vamos a grosso modo a ver el día de hoy. Eh, Son varios personajes, ¿verdad? Porque pues en cada una de las ideologías, pues obviamente tenemos que conocer al personaje y luego ver pues cuál fue su aportación en esta forma de ir evolucionando el pensamiento, ¿verdad? Para poder de cierta manera tratar de comprender el mundo en el que vivimos. Entonces, bueno, empezamos con lo que es la filosofía presocrática. Esta se le define básicamente filosofía presocrática pues a ese conjunto de doctrinas e ideas de todos estos pensadores, como hemos mencionado, anteriores a Sócrates. Y estos pensadores lo que pretendían era encontrar una explicación acerca del origen de las cosas. Buscaban el principio de todo lo que hay en la naturaleza, a lo cual ellos denominaron arjé. Esto para tratar de encontrar pues una explicación racional. Este periodo donde pues vamos a ubicar a estos presocráticos, pues vamos a ver que todos ellos trataban o intentaban explicar el mundo en su totalidad y para ello, bueno, pues lo primero que tomaron para poder, pues, analizar, si lo podemos decir así, ¿verdad? Comprender los fenómenos que se producían, pues obviamente fue la naturaleza. Aquí la pregunta de los filósofos de este periodo fue el saber de dónde procedía todo, ¿sí? Entonces, el objetivo principal, pues, era básicamente encontrar ese arjé que, de cierta forma, para ellos representaba el comienzo del universo o ese primer elemento de todas las cosas, esa quizás sustancia o materia, ¿verdad? Que era el origen de las cosas. Pero bueno, pues a partir de la razón, de logos, se fueron, obviamente, pues ellos tenían explicaciones mitológicas, ¿verdad? Sino es que se realiza propiamente en este periodo, ¿verdad? Presocrático, ese paso del mito a logos, ¿verdad? En el hecho de que, como recordaremos, ya empezaron a razonar de que no todo debía de producirse solamente por el capricho de los dioses, ¿verdad? Tenía que ver algo más allá que pudiera dar explicación a lo que ellos observaban. Entonces, esta filosofía pues nace propiamente de ese asombro, de ese sentido crítico, ¿verdad? De todos estos personajes interesados pues por encontrar una explicación ya racional acerca de la naturaleza y de los fenómenos. Y aquí, bueno, pues esta filosofía ya no se fundamenta en el mito, sino ya se fundamenta en ese libre pensamiento que tienen propiamente estos grandes pensadores. Y aquí, bueno, pues tenemos que conocer
a uno de los que este gran pensador conocido como Tales de Mileto. Él, bueno, pues se puede decir que fue uno de los primeros filósofos presocráticos y también porque fue pues uno de los más influyentes. Nació en Mileto, por eso ellos estaban acostumbrados, no sé si conocerán que, bueno, pues los apellidos, ¿verdad? Incluso de todos nosotros han ido evolucionando, pero intentan explicar de dónde provenían, ¿verdad? Esas personas. Entonces, Tales obviamente nace en la ciudad de Mileto, por eso es que se llama Tales de Mileto. Y bueno, pues esta fue una antigua ciudad griega que pues podemos decir que se encontraba en lo que hoy es la actual Turquía. Y Tales es conocido por ser uno de los 7 sabios de Grecia, un grupo de figuras históricas pues muy reconocidas por su sabiduría y contribuciones a la filosofía y a la cultura griega. Lo más destacado de este personaje es su interés en la búsqueda de explicaciones racionales y naturales para los fenómenos del mundo, en lugar de recurrir pues a esas explicaciones a las cuales ellos estaban habituados, que eran explicaciones míticas, ¿verdad? Entonces, se le atribuye por ello el haber sido uno de los primeros en tratar de explicar la naturaleza y el origen del cosmos empleando la razón y la observación. Entonces, él, bueno, pues dentro de sus contribuciones, su afirmación era de que, bueno, el arjé de las cosas era el agua. Tales creía que el agua pues era esa sustancia fundamental de la que todo está compuesto y que podría transformarse en diferentes estados, ¿verdad? Él observaba que, bueno, el agua cambiaba, ¿verdad? De estado cuando le daba mucho calor, pues a lo mejor se evaporaba, desaparecía, ¿verdad? Entonces, esta idea que representó un importante avance en la comprensión del mundo, sobre todo del mundo pues natural, ¿verdad? Eh, Vamos a ver que hace que él comience a razonar y diga que nada puede surgir de la nada, ¿verdad? Es por ello que de ahí pues empieza a razonar y sale entonces este paso, ¿verdad? Se logra hacer este paso del mito a logos, porque, bueno, no construye sus explicaciones a partir de esa voluntad de los dioses, sino ya a partir de, pues, posibles causas naturales. Otro de los principales presocráticos, pues, fue también el que se conoce como Anaximandro. Él fue, pues, también discípulo de Tales de Mileto, y a diferencia de él, quien creía que el agua era pues, la sustancia más importante del universo, él propone que pues debía de existir una sustancia más importante, a lo cual él definió como lo indefinido o el apeirón, ¿verdad? Entonces, él decía que esta entidad o ese elemento no tenía límites ni características específicas y que debía de ser pues la fuente de todas las cosas. Él consideraba que el apeirón, a lo que él denominaba, era la causa pues de la diversidad de elementos y fenómenos que se observaban en el mundo natural. Él también, bueno, pues se le atribuye la elaboración de algunos de los primeros mapas pues geográficos conocidos, también por haber propuesto quizás alguna idea de que la Tierra flota en un vacío, en un espacio, sin algún soporte específico. Fíjense la manera en la cual ellos tenían esa imaginación, ¿verdad? Sin saber nada de conocimiento, ¿verdad? Pues astronómico ni demás, ¿verdad? Sino que a partir de las ideas y de la imaginación y de la observación pudieron hacer este tipo de, pues, podemos decir algún tipo de raciocinio para poder explicarse lo que ellos observaban. Él, bueno, pues también abordó cuestiones relacionadas con la evolución, con la vida,
Y bueno, pues aquí ya los griegos empiezan a postular la idea de que ese sol que veían no era a lo mejor ese pequeño círculo, ¿verdad? Que nosotros vemos, pues a lo mejor muy pequeño, ¿verdad? Sino que a lo mejor ya empezaban a ver esta parte de que a lo mejor este sol o esa pequeña estrella estaba a una distancia tan grande que no podíamos nosotros observarlo, ¿verdad? Y que debía de ser muchísimo más grande que la tierra en la cual pues ellos estaban y ellos habitaban. También, bueno, pues tenemos a otro de los principales presocráticos como Anaxímenes, en donde, bueno, pues su principal contribución fue esta teoría sobre la sustancia, en la cual él decía que el arjé era básicamente el aire. Esto porque él decía o razonaba, ¿verdad?, que el aire podía cambiar y transformarse en otros elementos a través de la condensación, ¿verdad? Eh, una de sus observaciones clave fue la respiración humana y la exhalación. Para él eran ejemplos de cómo el aire podía cambiar pues de densidad y también argumentaba que bueno, el aire podía volverse más denso para formar agua o más raro también para poder convertirse en fuego. Entonces, esta idea pues representó también esa concepción temprana de lo que hoy podemos quizás a lo mejor llamar la teoría de la materia. Él concebía el aire como un elemento también muy importante porque bueno, pues muy probablemente también esa concepción que tuvo Anaxímenes realmente, bueno, pues partía de esa observación de los seres vivos, los cuales realizaban ese proceso, ¿verdad?, que es indispensable para vivir y que conocemos como respiración. Por eso para él lo importante era el aire, ¿verdad? Porque sin aire, pues en este caso oxígeno, ¿verdad?, para nosotros, pues también no hay, vaya, los seres vivos que estamos en la Tierra, pues no podemos sobrevivir. Hubo otros también principales presocráticos, por ejemplo, Parmenides. Parmenides también fue un filósofo presocrático que, bueno, pues él hizo también contribuciones muy importantes a la filosofía, dentro de las cuales, bueno, pues él hablaba en torno a la unidad del ser. Él afirmaba, pues, que solo existe un ser verdadero y que todo lo que existía, pues, era una especie de manifestación o aspecto de este único, podemos decir, de este único ser inmutable, por ejemplo, ¿verdad? Y también, bueno, pues argumentaba que el cambio era una especie de ilusión, que la realidad última era una entidad inmutable y eterna. También, bueno, tenemos, por ejemplo, Heráclito. Él, por su parte, decía que todo cambiaba. Él sostenía que todo, nada era siempre lo mismo, ¿verdad? Que todo tenía que cambiar. Todo estaba en un continuo y perpetuo devenir. Creía que los fenómenos naturales formaban parte de lo que era el movimiento y ese cambio consecuente de la naturaleza, que nada existente era inmóvil ni se mantenía de esa manera y que tampoco duraba para siempre. Para lo cual él pues siempre ponía, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad?, en el cual podía decir que eh, uno no, una persona no se podía bañar en el mismo río, ¿verdad? De cierta manera, tiene razón. Estamos hablando de un río en específico, ¿verdad?, el que ustedes quieran. Pero, ¿qué sucede? Pues no es la misma agua, corre el agua, pero esa agua que está fluyendo en ese río, que de cierta manera para unos era el mismo río, esa agua no era la misma, ¿verdad? En ningún momento. Por eso es que él argumentaba, ¿verdad?, que todo tenía que cambiar, ¿verdad? Con esta idea, pues él ilustraba o él argumentaba que pues todo tenía que cambiar.
También, bueno, podemos ver, por ejemplo, a Demócrito. Este es el que les comento yo. Él fue el creador de la teoría atomista. Fue una de sus contribuciones más destacada, porque, bueno, según él, todo el universo estaba compuesto por ciertas partículas indivisibles a las cuales denominó átomos. En griego, átomos significa indivisible, y él creía que estos átomos eran eternos, que eran indestructibles y que eran invisibles. Pues sí, invisibles a la vista humana, ¿verdad? Entonces, él también, bueno, sostenía que estos átomos, estas partículas, se movían en un espacio infinito, que chocaban entre sí para formar diferentes compuestos y sustancias. Y esta teoría, pues, representó también un importante avance en la explicación materialista de la naturaleza y de la estructura de la realidad. ¿Verdad? Hoy en día sabemos, ¿verdad?, que efectivamente, ¿verdad?, todo está compuesto por átomos y sus diversos, eh, podemos decir, configuraciones son las que dan origen, pues, a todo lo que conocemos o lo que podemos, de cierta manera, palpar. Y por último tenemos, por ejemplo, Pitágoras, que él, bueno, dentro de su pensamiento fue uno de los primeros en afirmar que la existencia de el principio formal era el número. Él decía afirmar que el número era la esencia de las cosas. Y bueno, sus seguidores se le consideraron como pitagóricos, se dedicaron a las matemáticas e hicieron pues progresar esta ciencia. Creyeron que los principios de las matemáticas eran los principios de todos los seres y que como los números son por naturaleza pues anteriores a las cosas, creían percibir en estos pues una semejanza con lo que existe y lo que está en continuo cambio, porque ellos creían que los números y las formas geométricas tenían pues de cierta forma un significado muy profundo y que estaba relacionado con los principios fundamentales del universo. Y la relación entre los números y la geometría pues era una parte esencial pues, de su filosofía, de su ideología. Ya para los principales pensadores ya lo que fueron posteriores a este gran personaje que es Sócrates, ahorita los vamos a conocer. Este pensador griego pues también fue un influyente filósofo que bueno, fue muy conocido por su método de investigación, si lo podemos decir así, filosófica, y sobre todo en su énfasis en la ética y en la moral. Sus aportaciones, pues, a la filosofía son muy importantes y han dejado un legado duradero. Este método de él, que se le conoce como método socrático, pues fue su principal aportación porque se centraba básicamente en el diálogo, en la investigación. Él hacía preguntas, ¿verdad? Cuestionaba básicamente, ¿verdad?, a sus alumnos, podemos decir, o sus seguidores, digo, aquellos que querían conocer más, pues eran como que los seguidores, ¿verdad?, de estos que se les pueden considerar como maestros, ¿verdad? Entonces, él creía que el conocimiento y la verdad podían descubrirse a través del cuestionamiento crítico y de la autoevaluación. Esto es que en lugar de dar respuestas definitivas, él interrogaba pues a todo aquel interlocutor para que reflexionara sobre sus creencias y pudiera entonces así llegar a ciertas conclusiones, pero por él mismo, ¿verdad? O sea, no era de que él le brindara la respuesta, sino que en base a cierto tipo de preguntas, la misma persona pudiera encontrar ese conocimiento y pudiera reflexionar y poder llegar a conclusiones por sí misma. Entonces, este enfoque sigue siendo una parte muy importante, aparte de la filosofía, en la pedagogía. Sócrates a menudo consideraba o comparaba este método con, por ejemplo, lo que hace
lo que le llaman comadronas, ¿verdad? Aquellas personas que ayudan a dar a luz, ¿verdad? A las mujeres embarazadas. En este caso, él decía, ¿verdad? Que él ayudaba a dar a luz a las ideas, al conocimiento que ya estaba dentro de las personas, porque él creía que todas las personas tenían esa capacidad de conocer y de entender la verdad, y que su papel como filósofo era ayudar a las demás a descubrir ese conocimiento mediante esa reflexión y mediante ese diálogo. Este método pues se le conoce como mayéutica. Sócrates también estaba muy interesado en las cuestiones éticas y morales. Él sostenía que la virtud era el conocimiento, que nadie hacía el mal de manera deliberada, más bien la ignorancia era la causa de ese comportamiento inmoral. Y de ahí, bueno, pues vienen algunas de sus tantas frases, entre ellas es el conocerse a sí mismo. Esta frase refleja esa creencia en cuanto a la importancia de tener una autoconciencia, una autorreflexión en la búsqueda pues de una vida más ética. Él, bueno, se oponía mucho a algunos pues pensadores griegos que se le conocían como sofistas, porque estos pues enseñaban retórica, enseñaban argumentación persuasiva, pero no necesariamente la búsqueda de la verdad. De ahí que este término, ¿verdad? De los sofistas, no tanto el hecho de hacer que la persona reflexionara, sino más bien de hacer cierto tipo de argumentos rebuscados, pues es que se quedó ese mote, ¿verdad? De que, ¿qué es un filósofo? Bueno, pues aquella persona que habla rebuscado y que no le vas a comprender, ¿verdad? Por eso se quedó desde aquel entonces este mote, ¿verdad? O lo que podemos decir, pues esa forma de pensar en cuanto a los filósofos. También, bueno, pues una cosa que se me hace muy interesante en torno a este gran personaje es que él no dejó escritos propios. Básicamente, su legado fue la influencia que él ejerció en filósofos posteriores, como podemos decir, sus alumnos, ¿verdad? Platón, y luego, bueno, de Platón, obviamente, pues Aristóteles, que fue alumno de Platón, pero todos aquellos que convivieron con él quedaron tan, podemos decir, eh, sus ideas hicieron eco, ¿verdad? En ellos, que pues hoy en día podemos decir, bueno, si no dejó nada escrito, ¿cómo es que sabemos de él? Gracias a esos alumnos que tuvo, ¿verdad? A todos ellos que de cierta manera fueron eh, pues tocados por esas ideas tan importantes y tan interesantes que este personaje les llegó a brindar, por lo cual, bueno, pues se le considera el fundador de la educación, ¿verdad? Él, desgraciadamente, fue condenado a muerte por las autoridades atenienses, acusado pues de corromper a la juventud, de introducir nuevas deidades en la ciudad. Acuérdense que había algunos que todavía querían tener a sus dioses y había otros que obviamente pues trataban, peleaban por tener vaya, que ese tipo de reflexión, ¿verdad? Entonces, él aplicó, como hemos visto, ¿verdad? Él era aplicaba mucho lo que era la ética. Entonces, a pesar de tener la oportunidad de escapar, él eligió, pues, obedecer el castigo que le habían impuesto, que en este caso, pues, era la muerte. Y bueno, pues eso obviamente que también dejó una marca imborrable en sus discípulos, en todos sus seguidores, porque a pesar, ¿verdad?, de tener esa oportunidad que le dieron, en este caso, pues las autoridades, en la cual, bueno, pues era renegar de lo que él consideraba que, pues era su pensamiento, claro que él no se fue por ese lado, ¿verdad? Sino que él siempre en todo momento estuvo consciente
sabía de que estaba en lo correcto, y bueno, pues prefirió, en este caso, morir por sus ideales, ¿verdad? Entonces, es un personaje que la verdad digo, no sé si han tenido oportunidad por ahí en la plataforma, les he compartido en la presentación el video que habla en torno a su vida. Si no han tenido oportunidad, véanlo y por ahí luego me platican en la siguiente sesión qué les parece, ¿verdad? Este gran personaje. Ahora bien, Platón, bueno, pues también fue un filósofo griego, él fue seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, y él fue un personaje que participó muy activamente en la enseñanza. Había un espacio al cual se le denominaba academia, era un santuario dedicado a un héroe conocido como Academos, y era lo que nosotros pudiéramos considerar ahora universidades, ¿verdad? Era una especie de universidad en la que estudiaban pues todo tipo de ciencias, es por ello que, bueno, pues se le llamó así academia. Entonces, él hizo cierto tipo de aportaciones. Él decía que la existencia, pues había o había un mundo de ideas en las cuales, bueno, todo este tipo de ideas para poder tener acceso a ellas, la persona, ¿verdad? Tenía que, de cierta manera, recordarla, ¿sí? Que la realidad estaba dividida en un mundo sensible o en un mundo visible, el cual, bueno, contenía formas y entidades que se captan a través de los sentidos y que están pues sometidas a un cambio constante, y un mundo inteligible, un mundo de ideas donde conviven las cosas universales, eternas y que están más allá del tiempo y del espacio. Hagan de cuenta que algo así como que lo que hoy podemos considerar la nube, ¿verdad? El internet, donde está todo el conocimiento, y cómo podemos acceder a ese conocimiento descargándolo. ¿Cómo lo descargaba en este caso la persona? Bueno, pues con una especie de hacer un recordatorio, ¿verdad? A él le denominaba anamnesis, ¿verdad? A este podemos decir, proceso, ¿verdad? En el cual él decía que la persona cuando se encarnaba, fíjense, ya hablaban de cuestiones de reencarnación. Él decía o hablaba que el ser humano estaba compuesto por cuerpo y por alma, ¿sí? Y es en donde incorpora este término, anamnesis. Según él, el alma que preexistía antes de nacer, vamos a suponer en este espacio, ¿verdad? En esta nube, ya conocía las ideas, ya conocía las formas, las esencias de las cosas, de tal manera que al encarnarse en el cuerpo, olvidaba esas ideas con las que había tenido ya contacto, ¿verdad? Eh, y que el proceso de conocimiento, básicamente la enseñanza, no consistía más que en recordar lo que el alma ya había olvidado. No sé si por ahí les resuene esta parte en la cual en algunos casos hemos visto, ¿verdad? Personas que a veces la ciencia se asombra por el hecho de que poder decir, oye, pero es que cómo esta persona tan pequeña, los primeros años, ya sabe hacer, tocar el piano, tocar tales instrumentos, o hay incluso personas tan pequeñas, o sea, no sé, no tienen ni la mayoría de edad y ya han cursado y ya están haciendo maestrías y están haciendo doctorados. O sea, sí me explico, o sea, eso son cuestiones pues científicas en las cuales dices, ¿cómo es posible que esta persona ya haya hecho la primaria, la secundaria y el bachillerato y la licenciatura y quizás maestrías y ya esté estudiando doctorados antes de los 18 años? ¿Sale? Entonces, algo también muy interesante que aporta en este caso, pues, Platón, ¿verdad? A ver, déjenme aquí les leo en los
Sí, dice aquí, muy adelantados en su tiempo, efectivamente, y en las regresiones que recuerdan vidas pasadas, efectivamente. Un tema, bueno, pues que no nos toca ver, pero sí podemos decir que es algo, nos resuena por ahí, por ese lado, ¿verdad? A ver, permíteme que... Ok. También, bueno, pues Aristóteles, como les comentaba, él fue alumno de Platón. Él, bueno, pues escribió sobre una enorme variedad de temas, incluyendo lógica, metafísica, ética, filosofía política, etcétera. Él se reconoce como el padre fundador de la lógica, eh, también de la biología. Él formuló la teoría de la sustancia, acto y potencia, propuso el estudio del ser. Él hablaba, él era más realista, ¿verdad? Para él no existían dos mundos separados, uno sensible y otro inteligible, como decía su maestro Platón, ¿verdad? Él decía eh, que los objetos individuales estaban formados por cierto tipo de sustancias y que, bueno, pues cualquier sustancia era un compuesto, un combinado de materia y de forma. Eh, en su ideología, bueno, pues él definía a los seres naturales como aquellos que tenían en sí mismo ese principio de movimiento, de reposo. El movimiento, pues, lo explica como el paso del ser en potencia a un ser en acto. También él habló en torno a, o elaboró más bien, o diseñó esta teoría de las causas, en donde, bueno, pues con esta teoría él trataba de explicar el origen de la naturaleza, de los objetos, de los eventos, en donde, bueno, pues se puede decir que la teoría de la causa material, pues esta se refiere a la sustancia de la cual está hecho ese objeto o ese evento, esto es la materia prima que constituye ese algo, ¿verdad? La causa formal que se refiere más a la forma, a la estructura que toma determinado objeto, determinado evento, y viene a ser esa configuración o ese diseño que define en este caso su naturaleza. En el caso de la causa eficiente, pues este se refiere a esa fuerza, ese agente que produce ese cambio, ese movimiento en un objeto, en un evento, y es lo que causa que ese algo suceda, ¿verdad? Y por último tenemos la causa final, que esto se va a referir básicamente al propósito, al fin para el cual existe ese objeto o ese evento. Es el objetivo, es la finalidad que persigue en este caso, pues la existencia de ese objeto. Entonces, estas cuatro causas representan distintos aspectos de la realidad y según Aristóteles, pues son importantes para entender, y pues en este caso cualquier fenómeno o entidad. Y bueno, por último tenemos a estos personajes que son los sofistas, que bueno, como les comentaba, fueron pensadores que vivieron en la antigua Grecia. El conocimiento de las ideas de los sofistas procede principalmente de Platón. Con ellos, bueno, pues la filosofía dirige más su atención a los humanos. Acuérdense que empezamos por ejemplo, con Tales, ¿verdad? Que los primeros filósofos enfocaron su atención en tratar de explicar cuál es el origen de las cosas. Pero ya con Sócrates y con los sofistas, ya centran su atención en las personas, ¿verdad? En el ser humano. Entonces, a partir de ellos es que lo que les comentaba adquiere una connotación negativa, el decir que una persona es un filósofo, ¿verdad? Porque, bueno, pues ellos eran personas que, bueno, pues hablaban con cierto tipo de elocuencia que muchas otras personas no comprendían. Entonces, aquí, bueno, pues los sofistas tenían esa habilidad para hacer cierto tipo de razonamientos, pues capciosos, por decirlo así. Entonces, a lo largo de la historia de la filosofía, ellos fueron objetos de críticas, ya que, pues, se argumentaba que a menudo, pues, abusaban de esa habilidad, ¿verdad?, para
promover argumentos engañosos en lugar de buscar, en este caso, la verdad. Eran, pues sí, maestros en la enseñanza de la virtud. Fueron se puede decir que de los primeros profesionales en cuanto a la enseñanza, porque pues cobraban, ¿verdad? Por su conocimiento. Y bueno, pues eso podemos decir que eran también alguna especie de maestro de aquella época, porque bueno, pues les pagaban, las gentes que querían aprender, pues les pagaban, ¿verdad? No así, por ejemplo, Platón, Sócrates, obviamente, pues no, o sea, ellos no cobraban, ellos cualquiera podía sentarse, escucharlo, ¿verdad? De cierta manera, pues todo ese tipo de razonamientos, de pensamiento, ¿verdad? Algo que, pues imagínense haber estado en esa época, pues sería muy interesante, ¿verdad? Haberlo escuchado en vivo, ver sus explicaciones, su forma de pensar y demás. Entonces, estos personajes, pues eran maestros que iban de un lado a otro, trabajaban como maestros profesionales, pues brindando sus servicios a los jóvenes de Grecia, principalmente en Atenas. Y bueno, pues aquí les comparto este mapa para que más o menos nos demos una idea de dónde era cada uno de estos filósofos. Como les decía, pues dependiendo de su ciudad de origen es que se le denominaba, por ejemplo, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, ¿sí? Nada más que bueno, pues ciertos filósofos se quedaron pues con vaya con el lugar de origen, como que si fuera de cierta manera su apellido, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Vamos a ver qué actividad se espera que ustedes estén realizando en esta semana. En esta semana se les pide que realicen una actividad entregable. Esta es el cuadro sinóptico que corresponde a este tema. ¿Qué vamos a poner en el cuadro sinóptico? Bueno, como han visto, pues hemos analizado aquí eh, varios filósofos y hemos dividido quiénes fueron los presocráticos y quiénes fueron los clásicos. Entonces, lo que se pretende ver en ese cuadro sinóptico es, en primera instancia, quiénes fueron los filósofos considerados como presocráticos y quiénes son considerados como los filósofos clásicos. Hay que ponerlo, ¿verdad? El nombre, clasificarlo, pero a su vez también en ese cuadro sinóptico se espera ver qué aportaciones pues brindó cada uno de esos filósofos, cosa que obviamente también hemos visto el día de hoy. ¿Qué páginas van a leer del libro base de la asignatura? Pues aquí también se está especificando de la 72 a la 102. Ustedes van a encontrar todos estos filósofos que hemos visto el día de hoy. También, bueno, pues recuerden que la fecha límite es el próximo, no es domingo, el lunes 9 de junio, ¿sí? No lo dejen para el último, ¿verdad? Porque tenemos que hacer una labor de resumen, ¿verdad? Aquí la idea es de que ustedes resuman la información para que puedan ustedes ubicar quiénes fueron, qué tipo de filósofo, quiénes fueron otros, y obviamente pues conocer sus principales aportaciones. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Todo muy claro, profesora. Muchas gracias. Profe, yo Todo muy tengo claro, un maestra, muchas comentario. gracias. Sí, sí. Adelante. Soy Zulema. Hola, Zulema. La plataforma viene marcada como fecha límite el día jueves 9, la fecha de entrega. Es el 9 de junio. Qué raro. ¿Qué grupo estás? Déjeme lo reviso, permítame. Uh-huh. Sí, para que de una vez aquí lo reviso. Sí, porque esta semana abarca del 2 al
8. Entonces, la actividad como quiera se les da un día más. ¿En qué grupo estás? ¿En cuál? En el grupo C. C de En el casa. C. Ok, a ver, Sí. déjame, aquí estoy ingresando y estoy revisando actividad entregable. Yo también secundo a la compañera Zulema, también aparece el 9 de junio como fecha Sí, 9 límite. de junio. Sí, 9 de junio es correcta, De pero hecho, dice, más abajo dice que la fecha es también el 22 de abril del 2025. no. Esa fecha es la fecha en la cual se subió la plantilla. Ok. Ustedes se refieren a, es que ahí les compartí una plantilla para que ustedes puedan entregar la actividad. Es un formato en Word en el cual, si ustedes así lo desean, ahí lo pueden realizar, la pueden entregar. Esa fecha que viene ahí es desde que subimos nosotros esa plantilla a la plataforma. La fecha en la cual ustedes tienen que hacer caso es que la fecha límite es el 9 de junio. Ahí dice martes porque la plataforma pues así lo marca, pero es el lunes 9. ¿Vale? Sí, lunes 9. Así como lo puso Pablo. Yesenia. Buenas Adelante. noches, maestra. Le iba a comentar. Hola. Lo del cuadro sinóptico tiene que ser como el que usted nos puso ahí en la plantilla o lo podemos hacer de manera diferente. Sí, lo pueden hacer de manera diferente. Yo lo que les pongo ahí es de ejemplo para que vean cuál es la idea principal, cuál la idea secundaria, cuál es el concepto, ¿sí? Ah, ok. Sí, ustedes lo pueden poner, si no lo quieren con llaves, como usualmente es un cuadro sinóptico, pueden ser a lo mejor líneas, ¿verdad? Yo sé que existen por ahí algunas plantillas de cuadros sinópticos, nada más acuérdense, el tema, pues es el tema que hemos visto, filosofía presocrática y clásica. ¿Qué ideas van a venir? Les acabo de decir, los filósofos presocráticos y los filósofos clásicos. La idea secundaria, ¿cuál sería? Pues cada uno de los filósofos clasificados en los filósofos presocráticos y los clásicos. Y el concepto, pues ya sería las aportaciones que hizo cada uno de esos filósofos. De manera que cuando tú veas tu cuadro sinóptico, puedas identificar quiénes son quién, ¿verdad? Y las aportaciones principales. Ah, entonces ¿Vale? en las ideas principales y en las secundarias es poner el nombre de los filósofos y luego la aportación o algo así. Así es. Porque la verdad sí me confundí un poquito. Sí, así es. Tienen que venir los nombres de los filósofos y sus aportaciones y clasificados en quiénes fueron presocráticos y quiénes fueron clásicos. Ah, ok. Cualquier duda ahí le mando un mensaje. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Lilian, adelante. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo le traigo una duda. ¿Podría ser filosofía y luego en el segundo cuadro de llaves sería presocrática y clásica? Y luego de ahí distribuir los que son presocráticos y los que son clásicos, maestra. ¿Estoy en lo correcto? Sí, y luego ahí vas a poner cuáles son los presocráticos, todos los que son los presocráticos, y luego en otro desglose, las aportaciones, ¿verdad? Ok. Y Bueno, luego los maestra. clásicos. Ajá, gracias, maestra. Lo segundo, lo puedo hacer en Canva y le incluyo el link donde lo hice, maestra. Sí, puedes hacerlo también así para apreciarlo mejor. Solamente ahí acuérdense, revisen muy bien.
Su archivo debe venir con su portada, con una introducción, el cuadro sinóptico. De hecho, lo pueden hacer si quieren, por ejemplo, en Canva, así como lo comentas tú, ahí mismo puedes hacer tu portada, puedes hacer una pequeña introducción, tu cuadrito que hayas desarrollado, las conclusiones y la bibliografía, que en este caso pues espera que pongan mínimo el libro base, ¿verdad? Que vamos a usar. Maestra, yo lo manejo así, mire, yo hago casi todo en PowerPoint y el puro cuadro agarro Canva y lo paso a PowerPoint con su link y ya mando el proyecto así. ¿Le parece bien? Sí, nada más no se te olvide incluir tu portada, tu introducción, tus conclusiones y la bibliografía. Sí, claro que sí, maestra, así lo haré. Okay. Gracias, maestra. De nada, Lilia. A ver, dejaron solita Sofía, y ahí les acabo de pasar en el chat el enlace para que se vayan conectando, los que se puedan conectar. Veo por ahí a ver quién más tiene manita levantada. Mari Teresa. Sí, maestra. Hola, buenas noches. Hola. Mi duda era respecto al formato APA. Sí. O sea, ¿solo va a querer la bibliografía o todo? La bibliografía. Sí, o sea, mínimo, les estoy diciendo que para hacer su cuadro sinóptico tomen como base el libro de la materia, pero también pueden ustedes consultar también en páginas que hay en la web. Si ustedes van a consultar la información también en la web, pues hay que poner eso en la bibliografía. ¿Sale? Ok, maestra. Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra dudita? Para pasarnos entonces a nuestra dinámica. Voy a pasar aquí a compartir ya para que también no entretenerlos tanto. Y vamos a finalizar con esta pequeña dinámica. Son solamente 4 preguntitas, 4 o 5 preguntas relacionadas a este tema que acabamos de ver. Y bueno, pues vamos a iniciar con los que estamos aquí, los 10 que están conectados, ¿ok? Acuérdense que es por tiempo, así que el que responda lo más rápido posible, obviamente la plataforma pues le va a asignar puntuación. Maestra, ¿Sí? yo tengo desactivado el chat y no puedo entrar Bueno, al link porque no me aparece nada. No te apures, qué raro, porque tienes desactivado el chat. Pero no te apures. Bueno, vamos a iniciar. Empezamos. Y ahí vemos en pantalla qué significa la palabra sofista, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos que significaba la palabra sofista? Acabamos de definir por ahí. Será inteligente, será sabio, será santo o ninguna de las anteriores. Acuérdense del tiempo para responder. Entonces, ¿quiénes lograron dar respuesta correcta? ¿Sale? Sabio, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo se llama este primer filósofo que nos dijo cuál era el clave del universo? Tales de Mileto que decía que era el arte de las cosas. ¿Se acuerdan? Que dijimos que Tales de Mileto nos explicaba que era el
es la clave, el elemento clave del universo? ¿Cuál de esas 4 que vienen aquí? El agua, maestro. Vamos a ver. Efectivamente, el agua. Tales de Mileto nos decía que era el agua. Muy bien, vamos a ver la siguiente. ¿Cuál era el principal enfoque del filósofo Pitágoras? ¿Cuál de esas 4 que vienen? La búsqueda de la felicidad individual, el estudio de la política y la sociedad, la investigación del mundo natural a través de la observación o la comprensión y el estudio de las matemáticas. ¿Qué se dedicaron sus principales seguidores? Pues estudiar, ¿verdad? Esta materia, las matemáticas, ¿verdad? Ok. Vamos a ver la siguiente. Según Demócrito, el elemento fundamental al arqueo, ¿cuál es? Hay que buscar aquí cuál es la respuesta que ustedes nos dicen. Demócrito nos dijo que el elemento fundamental del arqueo es ¿cuál? Final. ¿Y cuál fue entonces? El átomo, ¿verdad? Por ahí la teoría atomista. ¿Vale? Según Heráclito, el cambio es imposible. ¿Verdadero o falso? Ay. ¿Qué fue? Verdadero. ¿Sí? ¿O qué fue? ¿Falso? ¿Qué me dicen? Era falso. Vamos a ver la siguiente. Filósofo creador del método denominado mayéutica, considerado el fundador de la educación. ¿Cómo se llamó? Sócrates, Aristóteles. ¿Cómo dijimos que se llamaba este gran personaje? Que prefirió morir a costa de sus ideales. Respetando sus ideales. ¿Cómo se llamó? Sócrates, ¿verdad? Vamos ya a la última. Este filósofo incorporó el término análisis. Dijimos que es el proceso del conocimiento que no consiste nada más que en recordar lo que el alma había olvidado. ¿Cómo se llama este personaje?
entonces fue Platón, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver entonces quiénes María de Lourdes, Lilian y Marichuy. Felicidades. Y bueno, pues a los demás, muchas gracias. Gracias por participar y bueno, pues gracias por estar aquí en esta sesión. Y bueno, pues les deseo que sigan pasando bonita noche. Recuerden, cualquier duda que tengan en relación al desarrollo de su actividad, con toda confianza, escríbanme ahí por medio de la plataforma y bueno, pues a la brevedad posible estaré por ahí atendiéndolos. ¿Ok? Gracias igualmente, maestra. Muy bien, bueno, pues bonita noche. Nada más le iba a preguntar, maestra, que si íbamos que acabando la actividad la vamos a mandar así normal como en Word o la vamos a mandar como PDF. En Word está bien. En PDF, ¿no? Entonces. También puedes subirlo, o sea, no pasa nada. PDF es un O sea, no formato. afecta. No afecta. Pues bueno, gracias. Ya cualquier De cosa nada. ahí le mando un mensajito. Ok, perfecto. Gracias, bonita noche. Igualmente, que sigan pasando Gracias, bonita maestra. noche. Gracias, buenas noches. Bonita Gracias. noche. Bye. Hasta luego. Adiós.